El milagro del nacimiento de la vida. A partir de una célula se forman muchas células, primero idénticas y luego adquieren características individuales. Unas se convierten en el corazón, otras en el cerebro, otras en estas manitas. Es un proceso hermoso, ¿verdad? Ahora avancemos rápido en el tiempo. Esta es la historia final, la autopsia. Hemos ocultado los detalles porque sabemos que a la mayoría de ustedes e incluso a los algoritmos de YouTube, estas imágenes les parecerán desagradables. Mejor sustituyamos al hombre por una fruta. ¿No? Aún se ve feo. Nadie ha dicho nunca la frase, la impresionante belleza de la descomposición. Pero, ¿por qué nos resulta tan desagradable mirarlo? El tema de hoy es la muerte. No solemos discutir en voz alta. Es algo oscuro y prohibido, tras lo cual tus familiares seguros se persignan. Te piden que escupas o que des 3 golpes en el árbol. Pero creo que ya es hora de dejar a un lado la superstición, porque para nuestros cuerpos, la muerte no es el final. Lo que voy a contarte hoy es poco probable que te lo cuente ningún otro blogger, y es poco probable que tú mismo te atrevas a buscarlo en internet. Entiendo que muchos de ustedes se toman este tema en serio. Para algunos es incluso algo personal. Pero, en esta edición, no habrá música triste ni un tono lúgubre. Hablaré de ello como algo normal. Será una guía real sobre la vida después de la muerte. Ahora aprenderás cómo los muertos nos hacen señales desde debajo de la tierra, en qué parte de tu cuerpo hay una mina de tiempo que quedará de ti dentro de 100 años después de la muerte, cómo puedes disolverte sin dejar rastro en tu propia bañera, por qué pudrirse es bueno y quemarse es malo, qué trabajo puede conseguir un muerto y por qué yacer en un ataúd puede ser más interesante que toda tu vida anterior, y qué es lo que hay de malo en los cementerios. Yup, yo no soy eterno. Sí, tú tampoco. Cada uno de ustedes, incluido yo, moriremos algún día. Y no volveremos nunca más a esta tierra, pero permaneceremos aquí. A ti también te cuesta creer que un día dejarás de ser. Es una experiencia que ni tú ni yo hemos tenido nunca y simplemente no tenemos con qué compararla. Pero puedo tranquilizarte, ni siquiera los científicos y los médicos están completamente seguros de lo que es la muerte. Durante mucho tiempo, un paro cardíaco y respiratorio se consideraba la muerte. Pero entonces aprendimos a hacer reanimación cardiopulmonar. E incluso inventamos una cosa que presiona el pecho 100 veces por minuto y hace que el corazón bombee. Así que ahora una línea recta en el monitor no es la muerte definitiva, sino la muerte clínica, que puede anularse. Y en algunos países como Estados Unidos, las personas pueden establecer ellas mismas las reglas del juego y decidir qué muerte es la definitiva para ellas. Los pacientes pueden completar con antelación un documento como este que dice: si mi corazón se detiene, déjenlo tranquilo y déjenme morir. Algunas personas incluso llevan esta petición grabada en su piel, como en este caso el tatuaje dice: no resucitar. Esto deja a los médicos confundidos. Formalmente esto no puede considerarse la voluntad legal del paciente, incluso si el tatuaje parece estar acompañado de firmas. Pero ¿por qué las personas hacen esto? Porque quieren partir de manera rápida y natural. Los médicos reanimarán al paciente las veces necesarias, ya que su trabajo es mantener la vida. Incluso si el paciente ha perdido el contacto con la realidad y sufre mucho, los médicos seguirán reanimándolo. Hace 50 años, los médicos finalmente definieron qué debía considerarse como muerte definitiva: la muerte cerebral. Y es aquí donde las opiniones divergen. Por ejemplo, en el Reino Unido, Canadá e India no es necesario examinar todo el cerebro. Basta con confirmar la muerte de solo una parte de él. El tronco encefálico. Este es nuestro piloto automático. Su función es mantener 3 actividades vitales: el ritmo cardíaco, la respiración y la capacidad de estar consciente. Si el tronco encefálico está dañado, la persona nunca volverá a despertar, ni siquiera quedarán reflejos. Será solo un cuerpo dependiente de los equipos de soporte vital. Pero, ¿cómo sabe un médico si el tronco encefálico está muerto o no? ¿Acaso se ponen a fastidiar al paciente? Quiero decir,
Literalmente. ¿Recuerdan el juego Neighbors from Hell? Aquí es algo similar, pero se trata de molestar al paciente de maneras incómodas. ¿Recuerdan el juego Neighbors from Hell? Aquí es algo similar, pero se trata de molestar al paciente de maneras incómodas. Lo sacuden para provocarle un fuerte malestar, le iluminan los ojos con una linterna, le hacen cosquillas en la garganta o incluso le desconectan la ventilación pulmonar por unos minutos. Si el paciente está en coma y no reacciona a todas estas pruebas incómodas, no se mueve, no respira ni muestra ningún reflejo, es muy probable que el tronco encefálico haya dejado de funcionar por completo. En este caso se da por terminado y el paciente es desconectado de todos los aparatos. Sin embargo, en la mayoría de los casos y en la mayoría de los países, incluido Rusia, no basta con la ausencia de reflejos. Es necesario asegurarse de que el cerebro no muestre ninguna actividad eléctrica. Todo el cerebro debe ser examinado en su totalidad. Y aún hay algo más. Teñir la sangre y hacer una radiografía de los vasos sanguíneos en la cabeza. Si la sangre no llega al cerebro y se detiene a la altura de la nariz, como se ve en esta imagen, significa que el cerebro ha estado muerto durante mucho tiempo por falta de oxígeno y la sangre ya no es necesaria. Ahora sí, en este punto se declara oficialmente la hora de la muerte. Pero, ¿qué sucede con el cuerpo después de eso? En las primeras horas, después de que el cuerpo se queda sin oxígeno, casi no se distingue de uno vivo. Al menos externamente. Esta etapa se llama fresca. El cuerpo palidece, como si le hubieran aplicado un maquillaje barato de Halloween. Y comienza a enfriarse aproximadamente 1 grado por hora. Sin embargo, lo más interesante ocurre dentro de las células. La fábrica química que eliminaba todo el exceso se ha detenido y ahora se acumulan ácidos tóxicos. Carcomen las paredes celulares desde dentro y los tejidos empiezan a perder agua. El cuerpo no solo permanece en reposo y se descompone, sino que también se mueve. Sí, los más sensibles deberían evitar mirar. En las primeras 6 horas después de la muerte, las proteínas en las fibras musculares comienzan a pegarse entre sí, lo que provoca que el cuerpo adopte una posición rígida, como si los músculos hubieran sido golpeados por una descarga eléctrica. Esto significa que los músculos han quedado permanentemente dañados. Y por eso los zombies nunca podrían arrastrarse fuera de la tumba y desde luego no podrían hacer algo así. Pero esto es solo el principio de la destrucción. Así dicen los fuegos artificiales. Pues en cada uno de ustedes yacen contenedores de armas químicas. Estos son tu hígado, vesícula biliar y páncreas. Durante la vida, estos órganos secretan o almacenan enzimas muy corrosivas que le permiten digerir, por ejemplo, el pollo graso. Las membranas mucosas evitan que estas enzimas destruyan sus propias células ya que las recubren con moco, que actúa como nuestro traje de protección química pero llevado desde dentro. Después de la muerte, esta protección química deja de funcionar y ¡boom! Somos destruidos por nuestra propia arma química. Técnicamente, al morir, solo la mitad de su cuerpo morirá. ¿La mitad? ¿Y qué pasará con la otra mitad? Seguirá viviendo. En sus cuerpos, 37 billones de células hermanas, hay otros 30 billones de células extrañas. Es decir, bacterias dentro de su cuerpo. Y cuando el cuerpo muere, las células hermanas perecen, mientras que las bacterias, por el contrario, solo aumentan su población, porque ya no hay inmunidad. Las bacterias conquistan todo el cuerpo sin resistencia, y esto sucede en solo 3 días. Este proceso de invasión comienza en los intestinos. Sí, esas bacterias que alguna vez nos ayudaron a digerir los alimentos, ahora nos digerirán a nosotros. Sí, es bastante irónico y sin desperdicio. ¿Qué le ocurre al cuerpo mientras tanto? En primer lugar, la piel se vuelve verde cuando el azufre comienza a reaccionar con la sangre. En segundo lugar, el cuerpo se hincha. Sí, se inflama, aproximadamente al doble de su tamaño. Esta fase de la vida post-mortem se llama hinchazón. Pero, ¿de dónde viene el azufre? ¿Y por qué se hincha el cuerpo? Es porque se llena de gases como el metano y el sulfuro de hidrógeno, que es el tipo de eructos microbianos, y un día el cuerpo no puede soportar la presión y estalla por varios sitios. Por eso, los ataúdes seguros de los que los enterrados vivos podían enviar señales de ayuda a menudo se activaban por error. El cuerpo muerto se hinchaba, tocaba la campana y los cuidadores del cementerio corrían a desenterrar, y allí los esperaba una bomba lista para estallar con cualquier contacto. Por esta misma razón, debido a la presión de los gases, las ballenas muertas explotan, esparciendo sus entrañas a 15 metros de distancia. Cuando aparecen agujeros en el cuerpo muerto, nuevos tipos de microbios entran desde el exterior y un hedor repugnante emerge, causado por las mismas sustancias que provocan el mal aliento por la mañana. Es decir, la frase, en la boca de alguien ha muerto, tiene su razón de ser. Si este olor no proviene de tu boca, sino del cuerpo, es un olor muy fuerte que los atrae a ellos. Insectos. Esas criaturas, porque Dios los creó, así es, y les otorgó la capacidad de
detectar un cadáver a 16 kilómetros de distancia. Con ellos, la fábrica de reciclaje corporal alcanza su plena capacidad, la fase de descomposición activa. Los insectos tienen un calendario claro para saber qué especies deben volar para darse un festín. Los insectos llegan al cuerpo en oleadas. 8 diferentes criaturas se acercan y se agrupan. En la primera oleada llegan las moscas de la carne y las moscas domésticas, que depositan sus huevos. Sí, utilizan el cuerpo como incubadora, al igual que los aliens en la película Alien. Su actividad es tan intensa que el cadáver se calienta hasta 20 grados por dentro y en solo una semana, las moscas pueden consumir el 60% del cuerpo. Solo quedarán algunos trozos duros y aproximadamente 3 meses después llegarán los escarabajos y 6 meses más tarde, todo tipo de arácnidos e incluso mariposas. Sí, literalmente pueden aparecer mariposas en el abdomen. Así se inicia la etapa de descomposición avanzada. Tu cuerpo se convierte en un verdadero ecosistema donde los primeros insectos se alimentan de la carroña. Los segundos, de los primeros y los terceros simplemente están allí, no sé, esperando a que pase el mal tiempo. Cuartos que son solo visitantes como una rata que llega, muerde un trozo y se va. Es un verdadero buffet. Y el banquete lo cierran los escarabajos de cuero. Son tan hambrientos que dejan tras de sí huesos perfectamente limpios. Incluso los museos los utilizan para limpiar esqueletos para sus exposiciones. Al final, llega la etapa final, el esqueleto seco. ¿Notaron que no les he mostrado imágenes reales de personas muertas? Bueno, porque no vinieron aquí por morbo, ¿verdad? Correcto, hacemos lo posible. Pero para que entiendan cómo se ve todo esto, aquí tienen 5 versiones de la vida después de la muerte adaptada para niños. Al principio, un muerto es solo un tipo pálido como Drácula de una película antigua. La siguiente etapa es Shrek, es decir, grande y verde. Luego se convierte simplemente en carne picada, olvidada sobre la mesa hace unos días. Después llega esa escena de Indiana Jones y por último el esqueleto del aula de biología de tu escuela. ¿Cuánto se tarda en llegar hasta aquí? Bueno, no les diré, porque eso depende de muchos factores. Causa de la muerte, temperatura, humedad, fauna local. Pero digamos que un hombre murió, de causas naturales en su vejez, y él ha sido enterrado en un ataúd. ¿Qué le ocurrirá después? Si la tierra está tibia y muy húmeda, entonces durante 10 años toda la grasa acumulada en las mejillas, el abdomen y las nalgas se convierte en cera. Así es como se le llama, cera de grasa. De ella incluso se pueden hacer velas si quieres. Pero si el cuerpo se encuentra en condiciones secas, como en un ambiente cálido o en hielo, entonces el cuerpo comienza a convertirse en una momia, como los faraones del antiguo Egipto. Sin embargo, no se necesitan vendas ni productos químicos simplemente porque el agua residual se evapora a través de la piel. Y en unos 50 años el cuerpo en el ataúd estará completamente seco. Sí. Y la momia está lista, sí. ¿O hay alguna otra forma de convertirse en momia? Sugiero que demos un paseo por el pantano. A este hombre conocido como el hombre de Tolund lo ahorcaron hace unos 2300 años y lo arrojaron a un pantano en Dinamarca. Su rostro parece el de un abuelo que se echó a dormir una siesta y que está a punto de despertar. Se han encontrado muchos de estos hombres de pantano y todos se han conservado bien gracias a la preservación por los ácidos de turba y la falta de oxígeno. Pero volvamos del pantano a la tumba. Aproximadamente 80 años después del entierro, solo quedan del cuerpo huesos, dientes, piel y algunos implantes. Pero la piel y los huesos al final también se descompondrán porque el colágeno en ellos se desintegrará. Este es un tipo de pegamento que hace que nuestros tejidos sean fuertes. ¿Y con qué acabamos? Dientes, un par de implantes y quizás un poco de cera. Sí, es todo lo que quedará de ti dentro de 100 años. No es mucho, ¿verdad? Sí, pero espera. ¿Cómo es que encontramos huesos reales de neandertales? Ellos han estado en la Tierra mucho más tiempo. Y aquí estoy dispuesto a hacerte un rompecabezas. Las personas casi nunca han encontrado huesos reales de mamuts, hombres de las cavernas o dinosaurios. Lo que estamos acostumbrados a llamar huesos de criaturas antiguas son en realidad fósiles. El cuerpo en sí se descompondrá y el armazón de minerales en forma de huesos lo encontraremos después de millones de años, pero los tejidos de criaturas antiguas con ADN preservados los encontramos muy raramente. Por ejemplo, estos son verdaderos huesos de mamut, se han conservado porque en términos geológicos vivió ayer, y este pequeño mamut Yuki fue descubierto en Siberia en condiciones realmente perfectas con pelo y cerebro. Esto se debe a que había permafrost alrededor, y aunque se pueden encontrar mamuts y hombres de las cavernas en estado
intacto, la probabilidad de encontrar un ADN completo de un tiranosaurio es prácticamente nula. Con los dinosaurios y neandertales todo está claro, pero ¿por qué necesitamos saber cómo se descomponen los cuerpos de las personas modernas? ¿Y quién nos va a comer? Y la pregunta más importante, ¿por qué les he contado todo esto? Simplemente así. Porque soy un hombre horrible. Sí. Miren qué ojeras tengo. Para que se les quite el apetito. O para que tengan pesadillas por la noche y digan, Tuples es un sinvergüenza. De hecho, estudiando las etapas de la vida del cuerpo después de la muerte, los forenses aprenden a comprender cuánto tiempo lleva muerta una persona. Y eso es una ciencia. Un beneficio para la sociedad. Sí. Por ejemplo, hemos estudiado el ciclo vital de los insectos hasta los días exactos en que eclosionan las larvas y en que maduran. Gracias a ello, pudimos resolver un crimen 50 años después de que ocurriera. A un canadiense de 14 años, Steven Truscott, lo acusaron de un cruel asesinato de una niña, Lynn Harper. Esto ocurrió en 1959 y pasó 10 años en prisión. Miren, entró siendo un niño y salió ya siendo adulto. Y 37 años después, los entomólogos forenses, que son los que estudian los insectos, mejoraron su ciencia, examinaron las fotos de la escena del crimen y basándose en el desarrollo de las larvas en el cuerpo, precisaron la hora de la muerte de la niña a unas pocas horas, y en ese tiempo Steven tenía una coartada. Truscott fue exonerado y le otorgaron 6.5 millones en compensación, aunque nadie puede devolverle la juventud que perdió. Pero aquí hay una pregunta interesante. ¿De dónde sabemos cómo se descompone un cuerpo en las más diversas condiciones? ¿Y quién se establece allí? ¿Los científicos desentierran tumbas o vigilan a los muertos? No. ¿Qué pasaría si les dijera que en el mundo hay lugares donde los cadáveres yacen durante años a la intemperie y la gente simplemente los observa? Hay varios de estos lugares. Uno de estos lugares es en las laderas del Everest. Allí no se pueden evacuar a los montañistas fallecidos porque uno mismo apenas puede moverse y los muertos se dejan al borde del camino. En 100 años han muerto más de 300 personas aquí. Incluso hay un mapa, estadísticas de los fallecidos. En otros lugares hay tantos muertos que podemos verlos desde satélites. Es difícil de creer, pero ver da miedo. Esta es la granja de Freeman en Texas. Nos acercamos y... ¡vaya! ¿Sí? ¿Ven? ¿También ven cuerpos por todas partes? Sí, en jaulas. ¿Qué clase de guarida de maníaco es esta? ¡Demonios! Y te sorprenderías. Son cadáveres de verdad, pero hay total ley y orden. Se llama Granja de Cadáveres. Y hay docenas de ellas en el mundo. Aquí hay cuerpos de todas las edades y categorías de peso expuestos al sol, bajo tierra, en el agua, vestidos y desnudos y llevan años allí. Pero, ¿para qué sirve todo esto? ¿Sí? Tu pregunta. Así es como los antropólogos y criminalistas estudian los cambios post-mortem en diferentes cuerpos y en diversas condiciones. Por ejemplo, investigan cuándo una persona de complexión robusta se convierte en un esqueleto, mientras que una persona delgada comienza a ser colonizada por organismos vivos. Es como un diario de cadáveres. Sí. Como, querido diario, no puedo describir este dolor. Hoy las larvas se han instalado en mí. Pero lo que han visto hasta ahora no es toda la cosecha que se puede recoger en las granjas de cadáveres. Los científicos aprenden mucho más gracias a los cuerpos. Si se observa a una persona en el momento de su muerte y cómo cambia durante el proceso de descomposición, se puede modelar el proceso en sentido inverso. Sí, al revés. Y esto permite a los criminalistas hacer maravillas. Sí, simplemente trucos como este. El cuerpo de una mujer que fue encontrado en Florida con heridas de bala llevaba tanto tiempo allí que ya era imposible identificar su rostro. Entonces, basándose en el conocimiento adquirido en la granja, lograron reconstruir su rostro en vida. Hicieron una copia 3D del cráneo y restauraron los músculos, la grasa y la piel capa por capa. Al final le añadieron unas gafas de la escena del crimen y resultó ser un retrato hablado. Y aquí viene el milagro. Uno de los amigos de la víctima la reconoció. Era Jane Weaver. Poco después, atraparon al asesino. Era su propio novio. Vaya, eso es lo que yo llamo amor hasta la tumba. ¿Qué les parece ese novio, por cierto? Y ahora, todos los criminales que nos están viendo... siéntense. Aterrorizados. Ni siquiera el tiempo garantiza que un cuerpo que hayas dejado en el bosque o en un terreno baldío no sea identificado. Y lo más sorprendente es que incluso si lo entierras bajo tierra, todavía enviará una señal de dónde se encuentra. Un cuerpo enterrado libera 30 gramos de nitrógeno por cada kilogramo de peso en el suelo. Eso es mucho y al principio toda la vegetación alrededor muere. Pero después de un año, la cantidad de nitrógeno disminuye y ese lugar comienza a florecer aún más, porque el nitrógeno que queda se convierte en fertilizante.
¿Entiendes? Por lo tanto, los árboles alrededor del entierro producirán más clorofila y se volverán literalmente más verdes. Estos pequeños detalles son imperceptibles a simple vista, incluso si miras de cerca, pero las cámaras ultrasensibles en los drones pueden detectar anomalías en el color de las hojas, entre cientos de árboles normales y señalar, ajá, aquí amigos, señores, hay un cadáver enterrado, yo. Fumadores, alégrense. Sus cuerpos en el bosque podrán ser encontrados aún más rápido. Sí, mientras ustedes fuman toda su vida, en su cuerpo se acumula mucho cadmio, que al igual que el nitrógeno, se absorbe en las plantas alrededor de la tumba y cambia su color. Desde un dron es muy fácil de encontrar. En realidad es sencillo. Así que fumar es útil solo en un caso. Apóstumo. Además, deben entender que si la investigación se toma en serio, no se podrá enterrar la verdad. Sí, porque no solo los testigos informan sobre el criminal, sino también los árboles. Qué asquerosos son los árboles. ¿Cómo pueden hacer eso? Esencialmente, un cadáver nunca muere del todo, sino que fluye lentamente hacia el entorno que lo rodea, dejando rastros. Y ni siquiera el ácido fuerte ayudará a destruirlas. ¿Recuerdan cómo en la serie Breaking Bad disolvían los cuerpos por completo en ácido fluorhídrico? En realidad puede corroer vidrio y muchos metales. En la serie, por ejemplo, disolvió la bañera y las vigas, pero no puede disolver completamente la grasa y los huesos. Por eso, el asesino en serie británico John Haig, en lugar de ello, utilizó lo clásico, una bañera con ácido sulfúrico donde los cuerpos se convertían en pura mucosidad en 2 días, la cual él desechaba detrás de su taller. Sin embargo, los policías no son tontos, examinaron la tierra alrededor de su taller y aún así encontraron grasa, fragmentos de huesos y prótesis dentales, y esas pruebas fueron suficientes para la pena de muerte. Además, el ácido no es solo una opción poco confiable, sino también peligrosa y muy costosa. Por eso, los cárteles mexicanos utilizan una opción más económica, una solución de sosa cáustica. ¿Sí? O, en términos científicos, hidróxido de sodio. Si se hierve a una temperatura de 300 grados, se dice que en 3 horas no quedará nada, ni siquiera un indicio de tejido vivo. Sí, entiendo que seguramente les gustan todo tipo de trucos útiles como hacer palomitas de maíz con trigo sarraceno. Sí, eso está bien. Ese es un gran truco. O cómo capturar recuerdos a través de olores. O cómo un cuerpo ahí... En realidad no estamos enseñando a nadie cómo ocultar crímenes. Esta es información pública que sacamos de aquí. Mejor conviértanse en criminalistas y desenmascaren a esos desgraciados. Además, disolver un cuerpo no es tan fácil. Solo piensen. Un cadáver puede soportar mucho más que una persona viva. Por eso, a veces se le asignan a los muertos tareas que una persona viva no podría realizar. Probablemente han escuchado la expresión «me parto el alma en mi trabajo». Para algunos, no es solo un dicho. Es una descripción real del trabajo. A las empresas automovilísticas no les gusta hablar de ello. No. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Sí, es la hora de los secretos sucios. Sí, me refiero a eso. Para las pruebas de choque no solo se utilizan maniquíes, sino también cuerpos humanos reales. Así es como se ve. El cadáver está cocido por dentro, por si acaso. Antes se utilizaban cientos de cuerpos, pero ahora solo unos pocos al año. Al observar los daños en el tejido vivo, se pueden construir maniquíes más realistas y diseñar automóviles que sean más seguros. Las imágenes son dramáticas, pero déjenme tranquilizarlos. Estos cuerpos no se desentierran en secreto de las tumbas. Los futuros difuntos donan sus cuerpos a la ciencia. Además de ser utilizados como probadores en las pruebas de automóviles, también se pueden asignar a un cuerpo como conejillo de indias en un instituto de medicina para que se realicen experimentos en los tejidos o pueden ser cortados en rebanadas para ser cargados en el mundo digital. Al cortar un cuerpo en 20.000 finas rebanadas y fotografiarlas, los científicos obtienen el atlas más detallado del cuerpo humano. Esto ya se ha hecho con Susan Porter. Los futuros médicos ahora podrán examinar cada una de sus rebanadas y estudiar la anatomía en los más mínimos detalles. Y si te gusta más el arte que la ciencia, puedes convertirte en una estatua en el Museo de Cadáveres más grande. En la exposición Body Worlds de Gunther von Hagens, todas estas figuras no son maniquíes, sino personas reales que, tras su muerte, fueron sometidas a plastinación. Se reemplazó toda el agua en sus cuerpos por resina o silicona y así se conservaron porque sin humedad no hay descomposición. Y para no romperse la cabeza durante la vida sobre qué hacer con uno mismo después de morir, se puede recurrir a un broker en el extranjero, no a esos que juegan en la bolsa, sino a brokers de cuerpos.
Ellos recogen los cuerpos de los familiares de forma gratuita y luego los venden al por mayor por partes. Como una carnicería muy extraña. Este es Conrad Patrick, así lo recuerda su esposa, y esta es la imagen de Conrad Patrick desde la perspectiva de los corredores de cuerpos. Después de su muerte, su cuerpo fue enviado a 5 lugares diferentes. La pierna izquierda a un laboratorio ortopédico en Chicago, el hombro a un seminario de cirujanos en Las Vegas y la cabeza y la columna vertebral a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Estos son los precios que se les asignan. La viuda de Conrad se sorprendió mucho al enterarse de que los militares utilizaron partes de su esposo para probar. Al tipo simplemente lo volaron. Y eso es todo. Así es. Sí. Pero lo interesante aquí es otra cosa. ¿Notaron lo baratos que eran sus partes del cuerpo? $200. 500. Es extraño, ¿verdad? Seguramente saben o han oído que los órganos generalmente se venden por decenas de miles de dólares. Eso se debe a que los intermediarios tienen prohibido vender el cuerpo para trasplantes para no desarrollar un mercado clandestino de órganos. Así que solo se pueden vender en trozos como materia prima para experimentación. ¿Por qué quedarnos tirados en el suelo y pudrirnos, no? La mayoría de la gente piensa que es ineficaz. Así que hemos aprendido que a una persona se le puede dar un trabajo real después de la muerte. Experimentar algo sobre su cuerpo, digitalizarlo y convertirlo en material educativo o incluso transformarlo en una obra de arte. Tiene su lógica, ¿verdad? Cada año alrededor de 58 millones de personas mueren y la mayoría de ellas simplemente son enterradas. Aburrido. No, sin aventuras. Y esto genera un gran, enorme problema sobre el cual probablemente nunca has pensado. Los cementerios. Los cementerios se están convirtiendo en verdaderas extensiones. A este ritmo, algún día habrá más tierra para los muertos que para los vivos. Lo cual es un poco absurdo, ¿verdad? Por eso debemos utilizar el espacio de manera más inteligente. Así se hizo la ciudad brasileña de Santos, donde construyeron un cementerio en forma de rascacielos de 32 pisos. La matemática es sencilla. En un terreno de 25 por 25 metros solo se pueden enterrar alrededor de 200 personas. Pero si se entierran sobre la tierra en un rascacielos, una encima de la otra, se pueden acomodar aproximadamente 1480. Esta idea ha despertado interés en Israel, donde la religión no permite la cremación, solo los entierros en la tierra. Los rabinos encontraron una solución: aprobar cementerios de varios pisos como en Brasil, pero con la incorporación de tubos llenos de tierra que atraviesan los pisos. Así el difunto está en una especie de estructura elevada pero rodeado de tierra. Es un compromiso. En Japón, donde hay escasez de tierra y un espacio en el cementerio puede costar $30,000, han desarrollado columbarios de alta tecnología. Son básicamente estanterías con estatuas de Buda y detrás de cada estatua se encuentra una urna con las cenizas. Al pasar una tarjeta personal se ilumina el Buda correspondiente a tu ser querido. Listo, puedes recitar una oración. En otros cementerios, al pasar la tarjeta, un sistema de transporte especial de Toyota lleva los restos de tu familiar desde un almacén compacto. La muerte se ha vuelto una cuestión técnica, pero no en todos lados se complican tanto. En Europa, unos 15 o 20 años después del entierro, se exige a la familia un pago anual por el lugar. Si la familia se niega a pagar, el terreno se asigna a otra persona, algo así como ya descansaste un poco, ahora le toca a otro. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué harán con los restos si no hay familiares? Eso sí, que da escalofríos. Los restos se trasladan a almacenes especiales llamados osarios, algo parecido a las catacumbas bajo París, donde descansan los restos de más de 6 millones de personas. La ciudad literalmente está construida sobre huesos de diversas épocas. Encima de estas catacumbas está prohibido construir edificios masivos porque los residentes corren el riesgo de colapsar y visitar a sus antepasados. Sí, es bastante escalofriante. Los cementerios son más de temer que de visitar. Y todo el tema de los funerales es una locura. Increíblemente caro. ¿Y entonces podemos prescindir de las tumbas? ¿La cremación sería una solución? Quizás estarás pensando, ahora Ian va a defender la cremación. Después de todo, la cremación es mucho más barata y ocupa menos espacio que un cuerpo. Pero sí, hay un inconveniente. Es un proceso bastante contaminante. La quema de un solo cuerpo libera hasta 200 kilogramos de dióxido de carbono en la atmósfera, además de diversas sustancias tóxicas como mercurio o dioxinas. Y el procedimiento consume tanta energía como la que utiliza una persona en un solo mes. Quizás haya opciones más limpias. Quizás las haya. Se puede acelerar el proceso de descomposición del cuerpo de varias décadas a solo 3 horas mediante el uso de álcali y alta presión. Este método se llama resomación y es algo similar a lo que hacen los narcotraficantes mexicanos, pero todo es legal.
Al final solo quedan los huesos, que se trituran hasta convertirlos en polvo y se entregan a los familiares. ¿No quieres que te conviertan en polvo? Lo entiendo. No hay problema. Que te devoren los hongos. Para ello, solo necesitas pedir que después de tu muerte te vistan no con un traje o vestido, sino con un traje especial. Así es, este traje contiene una mezcla de hongos y microorganismos que neutralizan todos los elementos tóxicos del organismo, como el plomo y el mercurio, y a su vez te transforman en un material nutritivo para las plantas. Y hay algo en todo esto, como un regreso a los orígenes. Convertirse en parte de la naturaleza, transformarse en raíces y hierba. En Australia llevaron esta idea aún más lejos y encontraron cómo resolver el problema de los entierros para todas las personas en una solución económica y respetuosa con el medio ambiente. Se propuso cultivar cinturones funerarios alrededor de las ciudades. Bosques donde los cuerpos se entierran de manera natural en fosas comunes. En estos lugares, las personas podrán pasear tranquilamente y recordar a sus seres queridos a la sombra de los árboles, sin lápidas agrietadas ni metal oxidado. Parece la solución más natural. Recibiste tu cuerpo en préstamo de la naturaleza, como un traje espacial orgánico para usarlo un tiempo y hacer algo en esta vida. Por lo tanto, tiene sentido devolver el cuerpo al ecosistema de manera igualmente natural después de la muerte. Antes de un entierro convencional, el cuerpo se inyecta con formaldehído tóxico para que se vea bien en el funeral, y esta química termina envenenando todo lo vivo en el suelo y ralentizando la descomposición del cuerpo. Por eso, el retorno de la materia orgánica al ecosistema puede tardar hasta 50 años. En cambio, un cuerpo sin ataúd ni productos químicos devolverá todos los nutrientes a la naturaleza aproximadamente en 2 años. Pero en cualquier caso, solo tú puedes decidir qué hacer con tu cuerpo. Tu cuerpo es tu asunto. Sin embargo, creo que la muerte debe dejar de ser un tabú, un tema prohibido para discutir. La muerte es una parte de tu vida, igual que la infancia o la madurez, y esto lo entendían incluso los huastecos. Ellos hacían estatuas muy hermosas por delante, pero siempre esculpían la figura de la muerte en la parte de atrás. El mensaje aquí es bastante claro: la muerte siempre está cerca, literalmente a tus espaldas. Por eso hablemos de ella con más tranquilidad. Sin miedo a bromear sobre la muerte, es importante explicar a los niños de una manera accesible que no somos eternos, que no hay nada aterrador en la muerte. Simplemente significa que debemos valorar los días y años que nos han concedido. Y para que la muerte no te preocupe, recuerda con frecuencia las palabras del antiguo filósofo Epicuro. La muerte no nos concierne. Cuando estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Y como siempre, sigue ejercitando tu mente. Hasta luego.